Cansada de la vida lujosa, la empresaria se mudó a un pueblo cercano y consiguió trabajo como limpiadora en el banco local. Tu trabajo es limpiar los pisos y no molestar a los hombres adultos, le espetó el jefe. Todo se congeló durante la negociación con los inversionistas chinos cuando la limpiadora. Parecía que Julia Anderson tenía todo lo que alguien podría soñar, un prometido rico, su propio negocio, una mansión espaciosa en el centro de la ciudad. Pero cuando ocurre una traición, su vida comienza a desmoronarse y todo esto ya no le trae ningún placer. Un caluroso día de verano, Julia regresó a casa más temprano de lo habitual. Estaba anticipando qué tipo de sorpresa le prepararía a Simon. Sus pensamientos solo giraban en torno a la cena que se avecinaba y cómo quería alegrar a su prometido. La melodía de los altavoces del coche sonaba fuerte y alegre, reflejando el ánimo de la dueña del coche. Justo hace unos días se arrodilló. Susurró en voz baja, sonriendo al recordar. Y ahora me toca a mí sorprenderte, amor mío, susurró Julia, sin apartar la vista de la carretera. Al llegar a las puertas de su mansión, detuvo el coche y miró el gran edificio con su fachada ordenada y columnas lujosas. Esa casa era su fortaleza personal, un símbolo de bienestar y éxito que siempre le dio confianza. Tomando algunas bolsas de productos para la cena romántica, Julia cruzó el amplio patio y entró en la casa. Por dentro, estaba extrañamente callado, solo el sonido de sus pasos sobre el suelo de mármol resonaba en el oscuro vestíbulo. Su corazón latía con rapidez, imágenes felices del futuro surgían en su mente, donde ella y Simon sonreían, se abrazaban, planeaban la ceremonia, elegían el restaurante y la lista de invitados. Se imaginó sorprendiendo a Simon con un plato exquisito por la noche, encendiendo velas y tal vez discutiendo los planes para la boda. Pero de repente, el silencio fue roto por una risa femenina fuerte que provenía de la sala de estar. ¿Y quién es esa?, susurró Julia para sí misma. Puso las bolsas con los productos directamente en el suelo, sintiendo que algo no estaba bien. Su corazón le decía que había alguna trampa en esta situación. Tratando de no apresurarse a sacar conclusiones, se acercó cautelosamente a la sala. Simon, llamó en voz baja, pero no hubo respuesta. Cuando llegó al umbral de la puerta, sus ojos se fijaron inmediatamente en la ropa esparcida por el suelo, tanto de mujeres como de hombres. Claramente, aquí se habían desatado pasiones. Pero lo peor era esa risa estridente, desvergonzada y libre, que sonaba demasiado fuerte, demasiado descarada y descarada en su propia casa. Sintiendo cómo la sangre comenzaba a latir en sus sienes, cruzó el umbral y se quedó paralizada. En su propio sofá estaban Simon, medio desnudo, y Olivia, su mejor amiga. La mujer en la que había confiado plenamente, a quien había dejado entrar en su vida hace mucho tiempo, con quien compartía todos sus secretos, incluyendo los detalles de sus sentimientos por Simon. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con tensión. Simon saltó del sofá, tratando frenéticamente de cubrirse con el cojín más cercano. Olivia se veía furiosa, pero también confundida. La mirada arrugada y avergonzada de su amiga parecía buscar alguna excusa en las paredes de la sala. Querida, puedo explicarlo todo. No es lo que piensas, comenzó a balbucear Simon, acercándose a ella. Julia miró a los ojos de Olivia y vio allí terror, entendía que la acababan de pillar en el acto. Y sabía muy bien que no se podía lavar algo así solo con una súplica de perdón. Olivia, susurró Julia, y en ese momento sintió que su corazón se rompía en pedazos. ¿Cuánto tiempo ha pasado esto entre ustedes? Como si quisiera demostrar el peso del momento, Olivia se giró, rápidamente arregló la camiseta que estaba cerca y trató de ponérsela de manera que cubriera su desnudez. Julia, yo. Comenzó su amiga, pero Simon la interrumpió. Amor, escucha, no fui yo quien empezó. Ella se lanzó a mí. Yo estaba borracho. Olivia vino a hablar de ti, y luego, todo se enredó. Las palabras de Simon sonaban no solo tontas, sino también ofensivas. Julia sentía que estaba mintiendo.
Y aún más, comprendía que su confianza había sido pisoteada de la manera más descarada. Mientras tanto, Olivia puso los ojos en blanco, dejó caer rápidamente la ropa interior que había agarrado. ¿Qué? ¿Eres un imbécil? ¿Te has vuelto loco? Primero me cuentas lo cansado que estás de sus exigencias y que estás con ella por dinero. Y ahora haces como si yo me hubiera lanzado a ti, exclamó. Basta ya. Arréglate las solas. Sonaba demasiado aterrador para ser verdad. ¿Estaba él con ella solo por el beneficio? ¿Todo su amor por ella era una trampa? El shock paralizó a Julia y no pudo decir una palabra. Su pecho se tensó tanto que parecía que el aire ya no entraba en sus pulmones. La asquerosa náusea de la traición la invadió, llegando hasta la punta de sus dedos. Olivia, vistiéndose rápidamente mientras corría, salió corriendo de la casa. Un silencio tenso se apoderó de la sala, y solo el tic-tac del reloj de pared, por un momento, le recordó a Julia que el mundo seguía girando, que el tiempo seguía avanzando. Julia, por favor, déjame explicarte, comenzó a justificarse Saman, dándose cuenta de que ella estaba parada, como petrificada. Todo se salió de control. No quería hacerte daño. Julia respiró hondo, parpadeó, tratando de organizar sus pensamientos. Le pareció que sus piernas cedían, pero en el siguiente segundo, la adrenalina pareció darle fuerzas. Cállate, Saman, dijo finalmente con voz tensa. No me digas que no querías. Basta. Se acercó al minibar, tomó una de las botellas caras de whisky, quitó el tapón y se sirvió una copa. Fue un gesto brusco e inesperado, incluso para ella misma. Nunca había bebido de esa manera antes. Pero en ese momento, solo quería adormecer su dolor y su shock, aunque fuera con varios tragos fuertes. Julia. Intentó decir algo más Saman, levantando las manos como si se rindiera. Ella bebió y, apretando la copa en su mano, se giró hacia él. Lárgate. Lárgate, imbécil. No quiero volver a verte nunca más, gritó, lanzando la copa en su dirección. Saman se echó atrás, y la copa pasó de largo, rompiéndose contra la pared y derramando el whisky. El sonido de los vidrios rotos pareció resonar por toda la casa, confirmando la irreversibilidad de lo ocurrido. «Estás loca», rugió, agarrando su ropa y la bolsa con sus llaves. «Te arrepentirás de esto. Haré que vengas arrastrándote a pedir perdón». Salió disparado por la puerta, dándole un portazo tan fuerte que uno de los cuadros del pasillo estuvo a punto de caerse del gancho. El pesado eco de sus pasos se apagó, y el silencio que siguió se convirtió en un zumbido doloroso en sus oídos. Julia se quedó congelada en el sitio, presionando sus manos contra el pecho. Le dolían las sienes, y las lágrimas caían por sus mejillas sin poderlo evitar. Nunca había sentido tanto dolor y amargura. En un instante, la chica se dio cuenta de que el mundo en el que había sido feliz se había derrumbado. ¿Por qué?, susurró, incapaz de entender por qué todo esto le había pasado a ella. De repente, apareció en el umbral la ama de llave servicial, la señora Pierce, a quien Julia había contratado hace algunos años, justo después de comprar la mansión. Al ver a la dueña de la casa llorando, la señora Pierce palideció. «Señorita Anderson, ¿está todo bien?», preguntó con cautela. «Escuché un ruido». «No, no estoy bien», respondió Julia amargamente, levantándose de las rodillas e intentando sacudir el polvo de sus caros pantalones, que ahora estaban manchados. «Puede irse por hoy, señora Pierce. Y, por favor, perdóneme por todo este alboroto. Tal vez necesita ayuda. Un té caliente o... Solo vete. Necesito estar sola». La ama de llaves asintió con simpatía, suspirando mientras miraba a su ama, que parecía una niña perdida. Sus piernas no querían llevarla lejos, pero entendía que Julia realmente necesitaba quedarse sola con su dolor. Un minuto después, se escucharon pasos en el vestíbulo y la puerta principal se cerró suavemente y con cuidado.
A través del cristal mate, la luz grisácea del cielo vespertino se filtraba. Parecía como si toda la casa se hubiera vuelto de repente extraña y hostil, y los cuadros lujosos y los muebles antiguos solo presionaban más la mente agotada de Julia. Sacó su teléfono y miró la pantalla. Quería llamar a su padre, pero se dio cuenta de que no estaba lista para hablar con él y explicarle lo que había sucedido. La herida aún era demasiado reciente. El dolor por la traición era insoportable. Mi madre seguro diría que no vale la pena llorar y que encontraré a alguien mejor. Julia sonrió amargamente, limpiándose las lágrimas. Pero estos pensamientos ahora eran solo reproches hacia sí misma por su descuido. Intentó recordar todo lo que había pasado en los últimos meses. ¿Realmente había estado ciega? Salman a veces se comportaba de manera extraña, no respondía a las llamadas por la noche, evitaba hablar sobre el futuro. Olivia siempre decía lo feliz que estaba por Julia y su felicidad. Mentía de manera tan hábil, directamente a su cara. Tal vez había notado algunos detalles pero no quería admitirlo. Pasó al menos una hora antes de que su teléfono vibrara. En la pantalla apareció el contacto de Victoria, su leal asistente que trabajaba en la oficina de la boutique central de flores. Julia, dijo Victoria, ligeramente preocupada. ¿Está todo bien? No has respondido los mensajes. Hoy teníamos la negociación de suministros. No viniste. Lo siento, Victoria, tengo problemas personales, respondió Julia, cerrando los ojos y tratando de recobrar la compostura. Espero que hayas manejado la reunión por tu cuenta. Sí, claro. Todo fue bien. Gracias, agradeció Julia brevemente. Y también, cancela todas mis reuniones para la próxima semana. Ya inventaremos algo. Señorita Anderson, ¿está segura? Tenemos un horario muy apretado. Sí, estoy segura. Necesito ordenar mi vida y poner mis pensamientos en orden. Por favor, haz que nadie me moleste. Victoria suspiró brevemente, dándose cuenta de que no tenía sentido discutir en ese momento. Está bien, lo haré todo. Pero, si necesita ayuda, solo dígamelo. Gracias, Victoria. Llamaré más tarde. Adiós. Adiós, respondió la asistente en voz baja y colgó. Quedándose sola en la habitación medio oscura, Julia pareció sentir nuevamente todo el peso del dolor que le había caído. No estaba lista para tomar nuevas decisiones, negociaciones o responsabilidades. Parecía como si todos esos asuntos de negocios hubieran perdido su sentido en el momento en que la confianza en las personas cercanas a ella había sido pisoteada. La noche pasó intranquila. Apenas se dormía, se despertaba de inmediato por pesadillas donde Salman y Olivia se reían de ella, señalándola con el dedo, o donde corría detrás de ellos por un largo pasillo, y ellos desaparecían tras otra puerta. Por la mañana, le dolía la cabeza y sus ojos estaban rojos de tanto llorar. No desayunó, solo se sirvió mecánicamente un vaso de agua. Sentada en la gran mesa de roble del comedor, donde alguna vez ella y Salman cenaban a la luz de las velas y tenían conversaciones profundas, miraba el patrón del mantel y pensaba que ya era hora de cambiar algo. La vida lujosa en la que había estado de repente le parecía una decoración innecesaria. Ni la mansión, ni el coche caro, ni la ropa de marca la habían salvado de la traición. Todo perdió su valor en un instante. Más tarde, ese mismo día, encontró fuerzas para al menos levantarse de la cama y encender su ordenador portátil. Repasaba los planes, leía correos electrónicos. Y de repente, le vino una idea: desaparecer, irse a algún lugar donde nadie la conociera, aunque fuera por un tiempo. Y no como una rica propietaria de varios boutiques, sino como una persona común, sin un nombre rimbombante ni estatus. Esta idea, que antes le parecía absurda, de repente se convirtió en un plan tentador: distraerse, olvidar todos los problemas, sumergirse en una vida desconocida donde nadie le haría preguntas sobre su tragedia personal. Las siguientes horas las pasó en conversación con su abogado,
preparando los documentos para transferir temporalmente algunos derechos de gestión del negocio a la leal Victoria. La asistente no hizo preguntas innecesarias, vio que Julia estaba pasando por una crisis y entendió que a veces una persona simplemente necesita salir del círculo habitual de responsabilidades para regresar renovada. O tal vez, no regresar en absoluto. Pero Victoria, como socia leal, estaba dispuesta a garantizar la seguridad de los acuerdos y proyectos durante este difícil periodo. Más tarde, durante el almuerzo, que decidió pedir a domicilio, Julia se dio cuenta de que aún le dolía pensar en Saman y, más aún, en Olivia. Los recuerdos salían espontáneamente, a veces imaginaba a Saman diciéndole palabras dulces, y no hacía mucho, estaban haciendo planes para unas posibles vacaciones juntos. Luego, de repente, veía la sonrisa de Olivia, que bromeaba diciendo que sería la dama de honor. Y enseguida, todo en ella se contraía por la furia salvaje y la indignación. ¿Cómo había ocurrido que estas personas se convirtieran en traidores, causándole tanto dolor? Al día siguiente, comenzó su nueva vida en un pequeño pueblo no lejos de una gran ciudad. Las calles tranquilas con casas de madera, cercas ordenadas y el bullicio matutino de las gallinas se convirtieron en su refugio, ayudándola a olvidar el lujo y el dolor que quedaban en el pasado. Julia alquiló una casa modesta en las afueras, un edificio viejo, pero acogedor, con un pequeño jardín. En otro momento, unas condiciones así le habrían parecido triviales, pues estaba acostumbrada a los hoteles de 5 estrellas y apartamentos espaciosos. Pero en su nuevo estado de ánimo, esa modestia de repente adquirió su propio encanto. Aquí no había recuerdos pesados, ni revistas sociales omnipresentes cantando sus alabanzas, ni conocidos persistentes ansiosos por calentarse a la sombra de su influencia. Para mantenerse ocupada y evitar que sus pensamientos regresaran al dolor, Julia decidió buscar un trabajo lo más alejado posible de su actividad anterior. Eligió un banco en el pueblo cercano de Sterling Hill y consiguió el puesto de limpiadora. Nunca habría pensado en un trabajo así antes, pero ahora ese empleo le parecía una salvación. El trabajo físico la agotaba, evitando que se sumiera en recuerdos interminables y autoinculpaciones. La limpieza monótona, el frotado de mesas, el lavado de pisos en los pasillos, todo eso ayudaba a silenciar, aunque fuera por un rato, los amargos pensamientos sobre cómo la habían traicionado tan cruelmente. Cada mañana, Julia se levantaba más temprano que todos en el pueblo. Le gustaba salir cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte, bañando las casas con una luz suave y el aire aún llevaba el fresco aroma de la hierba. Caminaba hacia la parada de autobús, disfrutando de las calles desiertas, y se dirigía a Sterling Hill, sosteniendo guantes de limpieza cuidadosamente doblados y una bolsa con un desayuno simple. Por primera vez en mucho tiempo, sentía tranquilidad, nadie conocía su pasado, nadie la juzgaba por ser una mujer de negocios influyente. De hecho, la mayoría de los empleados del banco apenas la notaban, la veían simplemente como una limpiadora, pasando de una oficina a otra. En la pequeña habitación de hotel que el banco le proporcionaba para cambiarse, Julia se ponía zapatillas cómodas, se vestía con un uniforme sencillo de color gris oscuro y dejaba su cabello suelto, recogido en un moño apretado. Así se volvía irreconocible, y eso le gustaba. Pasaban los días, y el trabajo rutinario hacía su efecto. Cada mañana limpiaba los pasillos y oficinas, ordenaba la basura, se aseguraba de que no se acumulara polvo en las oficinas. Salía del trabajo tarde por la noche, regresaba a su pequeña casa y literalmente caía sobre el sofá, incapaz de reflexionar sobre la traición pasada. El cansancio físico se convirtió en la mejor medicina, al menos por el momento. Sin embargo, los recuerdos a veces se colaban en su mente, especialmente por la noche. Soñaba con Saman, de rodillas frente a ella con un anillo de bodas en la mano, y con Olivia sonriendo detrás de ella. Al despertar empapada en sudor frío, se agradecía a sí misma por saber que a la mañana siguiente tendría que ir de nuevo al trabajo y sumergirse en la interminable limpieza. Habían pasado varias semanas desde que se estableció en Sterling Hill.
Los habitantes ya se habían acostumbrado a que una limpiadora llamada Julia trabajara en el banco, una mujer ordenada y trabajadora que hablaba poco, pero siempre hacía su trabajo de manera precisa. Finalmente, después de largas horas de limpieza, Julia, como de costumbre, salió del edificio del banco, frotándose los hombros doloridos. Era tarde por la tarde, y el cielo se teñía con los suaves colores del sol poniente. Respiró profundamente el aire fresco y, por un momento, cerró los ojos, imaginando que pronto llegaría a casa. Pero entonces, detrás de ella, sonó una voz masculina que le recordó algo desagradable, escondido en lo profundo de su memoria. «Así que aquí es donde te escondes», dijo el desconocido, y en ese instante, su corazón se apretó. «¿Será que me lo imaginé?», pensó. «No, reconozco esa voz entre mil», se giró y vio la figura de Saman, apoyado en su brillante coche. Parecía ligeramente agitado, pero seguía estando seguro de sí mismo. El mismo brillo en los ojos, la misma sonrisa arrogante. Y, por supuesto, llevaba un gran ramo de rosas rojas. «¿Qué haces aquí?», exhaló ella. Se acercó a él, mirándolo directamente a la cara. Por un momento, parecía que aún no creía en la realidad de lo que estaba sucediendo. Saman estaba ahí, en el banco local, el lugar al que había huido con la esperanza de ocultarse del pasado. Y ahora, el pasado la había encontrado. «Julia, cariño». «Perdóname», comenzó él, tratando de hablar lo más suavemente posible. «Sé que cometí un gran error. Deja de estar enojada conmigo». Le extendió el ramo de flores, como si eso pudiera solucionar todo lo que había pasado. Pero Julia ni siquiera se movió para tomar el ramo. «Flores bonitas», dijo ella con tono neutro, pero sus labios se apretaron. «Pero eso ya no me sorprende. ¿O realmente crees que este ramo puede borrar tu traición y engaño?». Saman frunció el ceño, claramente esperando una reacción diferente. Presionó el ramo contra su pecho, dando un paso cauteloso hacia adelante. «He admitido mi culpa. ¿Qué más quieres?». «Bueno, ¿quieres que me arrodille aquí, sobre el asfalto, y grite que soy un completo idiota?». Su voz sonaba mezclada con preocupación e irritación. «No, Saman, eso no es necesario», negó Julia con la cabeza. «Ya tomaste tu decisión y nada va a cambiar eso. Y lo más importante, no intentes perseguirme. Entiende esto, te perdoné», continuó con firmeza, aunque por dentro, todo se apretaba con los recuerdos. «Pero me he dado cuenta de que somos personas diferentes y no podemos estar juntos. ¿Por qué eres tan terco? ¿O realmente piensas que te voy a perseguir por el resto de mi vida? Mujeres como tú hay muchas», de repente, alzó la voz, «te aseguro que yo decidiré a quién le prestaré mi atención». «Exactamente», cortó Julia, sintiendo cómo se elevaba dentro de ella una ola de indignación. «Somos diferentes. Así que deja de venir aquí, no te humilles. Y no me tortures». Ella se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la parada de autobús, con la esperanza de tomar el autobús hacia su pueblo. Saman, no acostumbrado al rechazo, le lanzó algunas palabras desagradables, pero ella siguió caminando sin volverse. Sorprendentemente, incluso su grosería ya no la lastimaba tanto como antes. Esa noche, no pudo dormir durante mucho tiempo, dando vueltas en su modesta cama. Las palabras de Saman seguían sonando en su cabeza, y eso le impedía relajarse por completo. Siempre ha sido así. Primero pide perdón, luego se enfurece y me insulta. Menos mal que dejé de aguantar eso, pensó Julia, mirando la oscuridad. La mañana empezó mal desde el principio. Primero, resultó que su reserva de café se había agotado, y para Julia, esto era como una catástrofe. El aroma del café recién hecho era lo que generalmente la ponía en marcha, la ayudaba a recargar energías para todo el día. Estaba de pie en la cocina, mirando la lata vacía, maldiciendo en voz alta. «Maldición, ¿por qué justo hoy?». Suspiró, dándose cuenta de que ahora tendría que buscar la cafetería más cercana en el camino hacia el trabajo.
Para colmo, hoy le esperaba un día de trabajo especialmente largo, los inversores debían visitar el banco y la dirección había ordenado a todos los empleados ser más cuidadosos y mantener el orden. Por supuesto, la limpieza también requeriría especial atención. La noche anterior, su jefe, el señor Smith, había recorrido las oficinas y pasillos, haciendo observaciones incluso donde todo estaba limpio. Nada de manchas en los pisos, nada de rayas en las ventanas. Proclamaba cuando se encontraba con Julia. Ella, con pesar, aceptaba obedientemente. En su camino desde la parada de autobús hasta la oficina, Julia finalmente encontró una pequeña cafetería que abrió sus puertas bastante temprano. Ya se percibía el aroma de pasteles recién horneados y granos de café tostados. Finalmente, al recibir su tan esperado vaso de latte, sintió que la mañana no era tan terrible. Al menos un pequeño rayo de luz, pensó, presionando el vaso caliente contra sus palmas. Pero tan pronto como caminó unas cuadras y llegó a la calle principal, alguien en la multitud la empujó torpemente con el codo, y el café caliente se derramó directamente sobre su camisa perfectamente limpia. La mancha marrón se extendió rápidamente sobre la tela blanca. ¡Qué desastre!, solo pudo decir ella. Una chica se detuvo junto a ella, obviamente la misma que la había empujado, y en sus ojos se leía culpa. Lo siento. Fue un accidente, comenzó a disculparse la desconocida. Tienes que mirar por dónde vas, exclamó Julia, sin poder contener su irritación, dándose cuenta de que su camisa ya estaba manchada y no había nada que hacer al respecto. Lo entiendo, lo siento mucho otra vez, repitió la chica y rápidamente desapareció en la multitud. Julia miró su reflejo en el escaparate de la tienda más cercana, le parecía una mujer cansada que se había enfrentado a todos los posibles contratiempos. Tengo que recomponerme, pensó y caminó con paso decidido. Al menos todavía iba a llegar a tiempo al trabajo. Al llegar al banco, la camisa ya se había secado parcialmente, pero se veía, por decirlo de alguna manera, poco respetable, la enorme mancha de café inmediatamente llamaba la atención. Julia se cambió rápidamente a su uniforme y comenzó a trabajar. El día de trabajo comenzó con el señor Smith, el jefe del banco, corriendo por los pasillos y ordenando en voz alta que todos se prepararan para la visita importante de los inversores chinos. Al mismo tiempo, gruñía porque algunas cifras en los informes del último trimestre no coincidían. No dejaba de gruñir mientras caminaba de una oficina a otra. ¿Qué demonios? Tenemos que mostrarles las estadísticas exactas y aquí tengo una discrepancia de 2 dígitos. Repetía, mirando su reflejo en el espejo, como si hablara consigo mismo. Julia estaba ocupada limpiando cuando escuchó otro estallido de su ira. Escuchó las conversaciones, sin intención de intervenir, pero las palabras salieron de sus labios. Perdón, señor Smith, pero parece que no ha notado que se recalcularon los porcentajes de uno de los préstamos en el trimestre anterior. Por eso las cifras parecen incorrectas. Él se giró hacia ella, y en su mirada apareció una mezcla de sorpresa e indignación. Tu trabajo es limpiar los pisos, no meterte en los asuntos de los hombres mayores. Cortó él, irritado, como si le diera vergüenza que una limpiadora supiera más de lo que debía. Julia se mordió el labio. Ella no quería entrometerse, pero justo ayer había notado el error evidente. El recálculo de los porcentajes de los préstamos podría explicar la discrepancia de 2 dígitos en los informes. Pero el jefe del banco no quería escuchar consejos de una limpiadora. Y aunque a Julia no le agradó, decidió callarse. Perdón, dijo brevemente, desvió la mirada y, cerrando la puerta de la oficina, se encaminó por el pasillo. Podría haber ayudado, pensó ella. Bueno, es mi culpa, no debería meterme en los informes cuando soy solo una limpiadora. Pero en el fondo, le molestaba que la miraran desde arriba. Toda su vida se había esforzado por lograr el éxito, había resuelto problemas a gran escala más de una vez. Ahora, con un simple trapo en las manos, la gente a su alrededor estaba convencida de que no sabía nada de contabilidad ni de finanzas.
Siguió con su trabajo, tratando de distraerse del desagradable intercambio. Pero hacia la hora del almuerzo, la tensión en el banco aumentó aún más. Llegaron los inversionistas chinos, encabezados por el señor Li, y todos los empleados se agitaron, secándose el sudor de la frente. El señor Li pronto llegará a la sala de conferencias, susurró alguien. Y el traductor también, pero parece que no pueden ponerse de acuerdo sobre los detalles técnicos del proyecto. ¿De verdad es tan difícil de explicar?, respondió otra voz. Cuando Julia entró en la sala de conferencias para limpiar los pisos y las mesas antes de la reunión, justo presenció una escena en la que su jefe y el traductor estaban agitando las manos, tratando de explicar algo importante al señor Li. Pero a juzgar por el ceño fruncido de Mr. Li, no entendía completamente lo que le estaban diciendo o no confiaba en los argumentos que le presentaban. Tratando de no involucrarse, Julia pensaba terminar rápidamente con sus tareas. Pero en ese momento, la mirada del señor Li se posó inesperadamente en ella y asintió en señal de saludo. Estaba claro que la reconoció. Si has terminado, vete, vamos a tener una conversación seria, le dijo el señor Smith a Julia. Pero justo en ese momento, cuando Julia ya estaba a punto de retroceder, el señor Li dijo algo en chino, y Julia entendió claramente que estaba preguntando por los datos de las garantías financieras para la futura colaboración. El traductor, sin embargo, estaba completamente confundido. Fue entonces cuando el instinto de Julia parecía activarse. Ella dijo en voz baja pero claramente: él quiere saber sobre sus garantías financieras futuras y qué tipo de colateral van a ofrecer. La sala se llenó de silencio. El señor Smith parecía haber dejado de respirar por un momento y el traductor parpadeó, desconcertado. El señor Li dirigió su mirada hacia la limpiadora, que estaba de pie con un cubo y una fregona, pero había pronunciado dos frases claras en su lengua materna. Él asintió lentamente y se giró hacia sus colegas para explicarles de dónde la conocía. Se produjo un breve diálogo en chino, en el que el señor Li le preguntaba a Julia qué estaba haciendo en este banco. ¿Qué dijo ella?, preguntó el jefe al traductor, con voz tensa y llena de sospecha. El traductor se lamió los labios, tratando de recuperar su compostura. Ella dio respuestas a las preguntas del señor Li sobre las garantías financieras. En otras palabras, ¿no pudiste traducir lo que tradujo esta conserje?, espetó el señor Smith, irritado. El traductor se sintió avergonzado. Cuando el señor Li y Julia terminaron, los inversores se despidieron y se retiraron para discutir el acuerdo. Solo quedaron en la sala el señor Smith y Julia. El jefe se acercó a la joven, sosteniendo una taza de café aún caliente que uno de los asistentes había traído poco antes de la partida del señor Li. Debo admitir que estoy sorprendido, comenzó Smith, ofreciéndole el café como un gesto amistoso. ¿Hablas chino? Gracias, asintió ella, tomando la taza. Sí, y no solo eso. Tuve un negocio, y trabajamos con socios extranjeros. Se detuvo, dándose cuenta de que había revelado más de lo que pensaba. Digamos que, en mi vida pasada, esto me resultó útil. Entiendo, dijo en voz baja el jefe. ¿Hace cuánto conoces al señor Li? Tuve la sensación de que no son unos desconocidos el uno para el otro. ¿Realmente nos cruzamos alguna vez? Es un hombre maravilloso, pero valora mucho la honestidad y las tradiciones familiares. Si quieres firmar un contrato con él, invítalo a una cena familiar, dijo Julia, sin entrar en detalles. El señor Smith asintió, aún reflexionando sobre lo sucedido. Gracias por la información y hizo una pausa. Perdón por haber sido grosero contigo esta mañana. Tal vez debería haber escuchado tu consejo sobre el informe. No hay problema, respondió ella con calma. Ya me he acostumbrado a que nadie se tome en serio a la conserje. Bueno, tal vez sea hora de cambiar eso, musitó él, aunque en su voz se percibía una clara timidez. En cualquier caso, hoy has hecho mucho más por el banco de lo que se esperaba de ti. La conversación terminó allí, y después de terminar su café,
Julia volvió a sus tareas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una agradable sensación de emoción. Le recordó los tiempos cuando podía dar consejos a sus empleados, cuando su experiencia era valorada y respetada. Pero ahora, simplemente estaba contenta de haber ayudado a las personas. Eso le hizo sentir un poco más ligera por dentro. Cuando el día tenso llegó a su fin, Julia, cansada pero satisfecha, salió del banco. En su camino a casa, decidió parar en una tienda para comprar algo para la cena. De repente, sintió ganas de consentirse al recordar la conversación sobre la cena familiar en las recomendaciones para el señor Smith. Pensó que al menos ella misma podía crear algo como una velada agradable. Al ver una botella de vino caro con una etiqueta atractiva en una de las estanterías, suspiró, ¿por qué no?, y la puso en su carrito. Cerca, tomó un poco de queso en lonchas, pan fresco y jamón. Cuando estaba en la universidad, mucho antes de fundar su propio negocio, se había enamorado del sabor del vino tinto con queso. Esa combinación le parecía un símbolo de relajación. Y ahora, después de un día tan difícil, quería darse ese gusto. La aldea la recibió con su habitual silencio y suaves crepúsculos. A ella le gustaba ese lugar. Los vecinos a veces pasaban a ver si necesitaba ayuda, ya que todos en la aldea se conocían entre sí. Pero ella se mantenía al margen, sin involucrarse demasiado, diciendo que solo alquilaba una casa temporalmente y trabajaba en la ciudad. La vecina más cercana, la señora Burton, una mujer mayor con una mirada amable, le había ofrecido una vez repostería casera, pero Julia se negó educadamente, alegando falta de tiempo. Aún así, le agradaba saber que cerca de ella vivían personas sencillas y amables. Al entrar en su pequeño hogar, lo primero que hizo fue colocar las bolsas de compras sobre la mesa de la cocina y, con alivio, quitarse los zapatos. Sus pies zumbaban de cansancio y la fatiga la golpeaba en oleadas. Sin embargo, había una sensación de ternura, como si el día no hubiera sido tan vacío como los anteriores. Vaya, quería más, susurró, mirando la pequeña sala de estar, donde el sofá con tapicería desteñida y el pequeño televisor sobre una mesa de madera creaban una especie de acogedor ambiente hogareño. Julia comenzó a desempacar las compras. Después de colocar los productos en la nevera, cortó un trozo de queso, tomó una copa del armario de la cocina y se sirvió vino. Encendió el televisor en bajo volumen, donde pasaba un programa de viajes. Una voz femenina narraba sobre increíbles parques naturales y lagos en alguna parte de Canadá. Julia miró los paisajes que aparecían en la pantalla y por un momento se imaginó caminando por esos vastos y salvajes territorios, lejos de todos los problemas. Quizá algún día, pensó, vaciando su copa. Sin embargo, no pudo sumergirse demasiado en los sueños debido al insistente sonido del teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Victoria, su fiel asistente, a quien le había confiado todo el negocio. Sí, Victoria, te escucho, respondió Julia, tratando de que su voz sonara tranquila. Señorita Anderson, ¿cómo está? Hace tiempo que no se ha comunicado. ¿Está todo bien hoy? La voz de Victoria era respetuosa, pero cálida. Aparentemente, estaba preocupada por cómo Julia se estaba adaptando a su nuevo entorno. Todo bien, Vicky. Solo estoy cansada del trabajo. Ya sabes, la especialidad. Sí, lo imagino. Pero quería informarte que todo sigue en orden en la oficina. Los informes están listos y te los envié por correo. También quería recordarte que tienes una reunión con el señor Lee en unos días. Lo recuerdo, respondió Julia. Él está aquí ahora. Mándame el proyecto, lo revisaré aquí. Y tal vez pueda hablar con él en los próximos días. Está bien, te enviaré todo, asintió Vicky, y en su voz se notaba curiosidad. Señorita Anderson, ¿está segura de que quiere seguir llevando todo de forma remota? Tal vez deberías regresar. Tenemos nuevas negociaciones, y varios posibles socios han mostrado interés. Necesito un poco más de tiempo, Vicky, dijo Julia pensativa, mirando su copa de vino.
Realmente no quiero regresar ahora, por raro que suene. Por ahora, prefiero seguir trabajando de forma remota. Si surge algo urgente, avísame de inmediato. Entiendo, suspiró Vicky. Está bien, espera mi correo con los documentos. Y por favor, cuídate mucho. Gracias, Vicky, terminó Julia la conversación. Colocó el teléfono sobre la mesita de noche y dio otro sorbo de vino, mirando la pantalla del televisor, donde las imágenes ya habían cambiado. Ahora mostraban una cadena montañosa bajo un sol brillante. De nuevo, deseó estar lejos de toda la civilización, en alguna cima, para gritar con todas sus fuerzas sobre todo el dolor acumulado. Pero sabía que tal huida no la llevaría muy lejos. Tarde o temprano tendría que regresar a su antigua esencia, a ser la empresaria que no teme a los riesgos y sabe cómo negociar. Y el episodio de hoy con el señor Lee confirmó que aún era capaz de tales hazañas empresariales. Al día siguiente, como acordaron, Julia recibió los materiales de Victoria por correo electrónico. Revisó los documentos durante su hora de almuerzo, sobresaltándose con cada sonido, para asegurarse de que nadie en el banco sospechara que ella, una limpiadora, estaba leyendo serios contratos financieros y cálculos. Tuvo que sentarse en un rincón apartado de una cafetería cerca de la oficina para no llamar la atención. En la pequeña pantalla de la tableta aparecían gráficos y números. Rápidamente se orientó en el cúmulo de información, haciendo anotaciones automáticamente y formulando sugerencias para complementar el contrato. En esos momentos, volvió a ser la antigua Julia Anderson, fría, precisa y experta en grandes negociaciones. Estaba deseando contactar con el señor Lee para discutir los detalles del proyecto en el que había estado trabajando durante los últimos meses. Haciendo acopio de valentía, encontró el contacto del señor Lee y lo llamó. «Buenas tardes, señor Lee», dijo al teléfono cuando él respondió. «Espero no interrumpirle». «Buenos días, señorita Anderson», respondió la voz tranquila y algo cansada del señor Lee. «Justo estaba pensando en el proyecto que me envió recientemente. Si ya lo ha perfeccionado, tenemos una excelente oportunidad para seguir colaborando. De eso mismo quería hablar con usted. ¿Sería más conveniente encontrarnos en persona para ultimar los detalles? ¿Qué opina? Puedo sugerirle un restaurante tranquilo cerca de mi oficina. Es un ambiente calmado, nadie nos molestará». El señor Lee se quedó pensativo por un momento. En el altavoz se oía el ruido de papeles, como si estuviera revisando su agenda. «Estaré encantado, ¿qué tal a las 5 de la tarde?» «Perfecto», sonrió Julia, anotando la hora y el nombre del restaurante en su agenda. «Le esperaré. Si algo cambia, avíseme». «Lo haré». «Hasta pronto, señorita Anderson». Colgó el teléfono y, por un momento, cerró los ojos, respirando hondo. Este proyecto significaba mucho para ella. Tomó su agenda, la llevó a la sala de almacenamiento y comenzó a limpiar. Una hora antes de la reunión, terminó su trabajo, se cambió sin prisa y se dirigió al restaurante. En el camino hacia el lugar de encuentro, Julia sacó su teléfono del bolsillo y vio varias llamadas perdidas de Saman. Su nombre aún le provocaba un desagradable escalofrío en el pecho, como si le recordara que una persona querida puede romper la confianza en un instante. «¿Será que quiere algo otra vez?», pensó rápidamente. Pulsó rápidamente rechazar en la llamada entrante que apareció en la pantalla y exhaló con pesadez. Al llegar al restaurante, vio al señor Lee ya sentado en una mesa acogedora en el rincón del comedor. Este restaurante era famoso por su ambiente tranquilo, música suave, pocos comensales y un interior discreto en tonos pasteles suaves. El lugar perfecto para una reunión de negocios, donde se podía discutir todo con calma y sin distracciones por ruidos molestos. Julia y el señor Lee intercambiaron los saludos habituales. Él se levantó para ayudarla a sentarse, apartando la silla para ella, siempre educado y galante con las mujeres. «Un placer conocerla, señorita Anderson», dijo en voz baja en chino, cuando el camarero les trajo el menú.
Espero que todo esté bien con usted. Gracias, señor Lee. Sí, todo bien. A veces es necesario cambiar de ambiente, sonrió ella. Ahora estoy lista para concentrarme completamente en nuestro proyecto. Me gusta cuando las personas no tienen miedo de ser graciosas o incómodas. Cuando pueden cambiar su actividad según las circunstancias. Eso demuestra que siempre podrán adaptarse y encontrar una salida a cualquier situación. Mr. Lee levantó una ceja de manera traviesa. Estoy completamente de acuerdo con usted, asintió Julia. Espero que no se arrepienta de haber ido a la reunión con él. Todavía no me arrepiento, sonrió Mr. Lee, haciendo un gesto al camarero para que les trajera un vaso de agua. Ahora, vamos a discutir su propuesta con más detalle. He revisado sus números, el proyecto es tentador, pero me gustaría aclarar los detalles de la distribución de acciones y la expansión del mercado planificada. Y se sumergieron en la discusión. Julia colocó una carpeta con documentos sobre la mesa. En las páginas se veían gráficos de crecimiento de ventas, pronósticos y cálculos de los gastos futuros. Mr. Lee hacía preguntas específicas sobre cada punto y Julia, con paciencia y método, explicaba, refiriéndose a su amplia experiencia en el negocio de flores. Su idea de abrir una boutique no solo con flores, sino también con elementos para la decoración de bodas me parece muy razonable, comentó Mr. Lee, pasando el dedo por la tabla. Normalmente, durante las celebraciones, los clientes piden todo a varios contratistas a la vez, pero si ustedes ofrecen un servicio integral, desde el ramo de la novia hasta la decoración del salón de banquetes, será una ventaja competitiva. Exactamente eso es lo que espero, respondió ella. Necesitamos reunir los servicios más demandados bajo un mismo techo. Ya realizamos una encuesta entre los recién casados, y muchos dijeron que ahorrar tiempo es más importante que ahorrar dinero en el momento. Además, si trabajamos directamente con floristas y decoradores, sin intermediarios, eso podría reducir el costo. Excelente, dijo Mr. Lee, entrecerrando los ojos de manera astuta. Bueno, estoy dispuesto a invertir si me garantiza que la expansión será controlada de manera transparente. Después de todo, recuerde que me gusta la honestidad. Recibirá un informe detallado en cada etapa, confirmó Julia, manteniendo su mirada exigente. Valoro su confianza y no estoy dispuesta a arriesgar mi reputación. En ese momento, el camarero se acercó para tomar su pedido. Eligieron una ensalada ligera, pescado a la parrilla y una copa de vino más, que según Mr. Lee, sería perfecta con los mariscos. Cuando el camarero se fue, Julia estaba a punto de continuar la conversación, pero de repente notó que Mr. Lee desvió la mirada hacia la entrada. En sus ojos brilló una expresión de desconcierto. Parece que tendremos unos invitados inesperados, dijo en voz baja. Julia se giró y vio a Mr. Smith entrando al restaurante. El mismo jefe del banco. En pocos segundos, él los vio en la mesa y caminó directamente hacia ellos, aunque su rostro mostraba un claro descontento. ¡Qué coincidencia!, dijo Smith, mirando la mesa. Buenas tardes, Mr. Lee. Perdóneme, claro, tenía planeado venir unas horas más tarde, pero mis planes cambiaron. Dígame, señorita Anderson, qué curioso. Primero se inmiscuye en mi proyecto, señalando mis errores, y ahora está conversando con nuestro principal inversionista. Algo me dice que, Julia, no se hizo limpiadora en nuestra empresa por accidente. Su tono era todo menos amistoso, y las sospechas salían a flote por sí solas. Mr. Lee trató de mantener una expresión neutral, pero, a juzgar por las cejas ligeramente levantadas, se sentía incómodo entre dos oponentes que, evidentemente, no podían resolver el conflicto. Señor Smith, por favor, intentó mantener la calma Julia. Esto no es lo que piensa. Estoy llevando a cabo mis propias negociaciones para mi proyecto personal, que no tiene nada que ver con su banco. Ah, claro, Smith sonrió con desdén, cruzando los brazos sobre el pecho. Casualmente conseguiste trabajo con nosotros, mostraste ser perfecta en tu trabajo,
Y luego, no, señorita Anderson, no soy tan ingenuo. Y siempre estoy pensando en quien está filtrando información sobre mi nuevo proyecto a los competidores. Y parece que tú eres la principal sospechosa. Escuche, señor Smith, intervino el señor Lee en inglés, me parece que está sacando conclusiones precipitadas. Sé que nuestra colaboración con usted podría ser beneficiosa, pero le pido que no insulte a mis socios comerciales sin fundamento. Lo están engañando, señor Lee, continuó Smith, mirando fijamente a Julia. Esta mujer es perfecta, inteligente, habla chino, pero tiene sus propios intereses egoístas. Estoy seguro de que le pagaron mucho dinero para entregar información confidencial sobre mi proyecto. Esto es absurdo. Julia levantó la voz, permitiéndose un tono tajante por primera vez. Y, por cierto, agregó, apretando los puños, vine a la reunión con el señor Lee por mi propio trato. Lo teníamos planeado desde hace mucho tiempo. No digas tonterías, replicó Smith, mirándola con desdén. Entiendo que a las limpiadoras no les pagan mucho, pero parece que ofrecen una recompensa generosa por información confidencial. Ya conocemos a gente como esa. El señor Lee, visiblemente incómodo, no dejaba de mirar de uno a otro. Podía ver que se estaba gestando un conflicto abierto y ya estaba a punto de decir algo para calmar la situación, pero justo en ese momento, dos policías entraron al restaurante. Estaban uniformados y se dirigieron directamente a la mesa donde estaban Julia y el señor Lee. ¿Señorita Anderson? Le habló uno de los policías, mirando severamente el papel que tenía en las manos. Tendrá que acompañarnos. Está acusada de espionaje industrial y robo de propiedad intelectual. ¿Qué? Exclamó Julia, apartándose de la mesa. Pero esto es ridículo. ¿Con qué fundamento me están arrestando? Sin responder, los policías sacaron las esposas. El señor Lee, completamente atónito, se levantó. Esperen, esto es un malentendido. Les habló en inglés, y luego rápidamente cambió al chino, tratando de explicar que Julia era su socia comercial. Pero los policías no entendían idiomas extranjeros. Actuamos en base a una declaración firmada por los representantes del banco, dijo el segundo policía de manera oficial. Nos han ordenado detener a la señorita Anderson para interrogarla. Le pido que no se resista o nos veremos obligados a usar la fuerza. Parecía que todo el restaurante los estaba mirando. Algunos empleados incluso se apartaron, susurrando nerviosos. El señor Lee hacía gestos desesperados, tratando de evitar el arresto, mientras que Smith se quedaba a unos pasos de distancia, sin ocultar su sensación de superioridad. Evidentemente pensaba que había desenmascarado a la espía traicionera. Iré con ustedes voluntariamente, logró decir Julia, dándose cuenta de que resistirse era inútil. Pero les advierto, esto es un error, y todos ustedes se arrepentirán de haber apresurado sus conclusiones. Cuando escuchó el chasquido de las esposas, sintió como el metal frío aprisionaba sus muñecas. Nunca en su vida pensó que acabaría en una situación tan humillante. Las lágrimas de indignación subieron a su garganta, pero se contuvo, lanzando solo una mirada breve a Smith. Se arrepentirá de esto, señor Smith. No tiene idea del error que está cometiendo. Parece que mantuvo una expresión impasible, aunque por dentro, tal vez, sentía algunas dudas. Pero al parecer, su determinación de defender su postura prevaleció. Los policías sacaron a Julia del restaurante y el señor Lee lo siguió, diciendo algo apresuradamente, pero sus súplicas no surtieron efecto. Sr. Lee, por favor, no olvide nuestro proyecto. Logró gritar Julia antes de que la sentaran en el coche de policía. No soy culpable de nada. La puerta del coche se cerró de golpe, y a partir de ese momento, todo comenzó a parecerle una pesadilla. Julia pasó una hora entera en la oficina del investigador, respondiendo preguntas principalmente sobre los documentos del banco y qué archivos supuestamente podría haber robado.
Tuvo que repetir una y otra vez que nunca tuvo acceso a informes confidenciales, salvo haber visto algunas carpetas abiertas en los escritorios durante la limpieza. El investigador, un hombre severo de mediana edad con rostro impasible, anotaba sus palabras y, de vez en cuando, la miraba con escepticismo apenas disimulado. ¿Cómo es que tiene un negocio grande y, sin embargo, trabajó como limpiadora en un banco? Preguntó, entrecerrando los ojos. Necesidad personal, respondió Julia, entrelazando las manos con fuerza. Tengo derecho a elegir cómo vivir. Eso no demuestra que haya robado nada. Tal vez intentaba acceder a datos aún más graves que los que ya han sido filtrados, sugirió él, tamborileando los dedos sobre la mesa. Está equivocado. No tengo nada que ver con las filtraciones. Protestó con vehemencia. Revisa mis cuentas, mi correo, lo que quieras. Estoy limpia. La conversación se alargaba. Finalmente, después de docenas de preguntas repetitivas y de revisar sus documentos, el investigador comenzó a dudar claramente si aquí había algún error. Pasó una hora más o menos antes de que se escucharan voces conocidas en el pasillo. El señor Smith entró en la oficina con un detective que parecía mucho más experimentado e influyente que el primer investigador. Julia levantó los ojos por un momento, se cruzó con la mirada de Smith, pero él desvió la vista de inmediato. Parecía darse cuenta de que la situación se le estaba escapando de las manos. El detective le pidió que permaneciera en su lugar y le indicó a Smith que pasara a la oficina vecina para hablar. La puerta se cerró, y Julia se quedó en la oscuridad de lo que ocurría al otro lado de la pared. A los 15 minutos, la puerta se abrió de nuevo. El mismo detective entró, se disculpó por la demora y señaló la salida. Señorita Anderson, ya no tiene nada de qué preocuparse. Hemos incautado todos los documentos y los hemos revisado. No encontramos nada que la vincule con el proyecto del banco. Además, resultó que estaba llevando a cabo negociaciones comerciales con el señor Lee exclusivamente dentro del marco de su propio negocio. Ya lo dije, suspiró Julia con alivio. Lamento el malentendido. El detective se quitó las gafas y se frotó la nariz, como si estuviera cansado de toda la situación. Oficialmente, está libre. Puede recoger sus cosas e irse, pero si desea presentar una queja contra el banco o contra alguien en particular, tiene derecho a hacerlo. Ella permaneció en silencio, pensativa. ¿Una queja? Tal vez valiera la pena. Después de todo, un arresto, humillación, una cena de negocios arruinada y, lo más importante, la pérdida de reputación frente al señor Lee. Pero por ahora, no tenía ganas de enredarse en más batallas legales. Solo quería salir de la comisaría y volver a casa. Al salir, se encontró con el señor Smith, quien estaba en el pasillo con la cabeza baja. Al ver a Julia, dio un paso torpe hacia adelante. Julia, parecía que pedir disculpas le costaba mucho. Debo pedirte disculpas. Perdóname por todo esto. Ella lo miró con evidente amargura, una mezcla de indignación, insulto, pero también de arrepentimiento por haberlo visto alguna vez como un buen jefe capaz de ser agradecido. Ahora todo había colapsado. Sabes, eres un jefe pésimo, dijo ella, tratando de mantener la calma. Sin entender la situación, primero y ante todo, arruinaste tu reputación. Estoy segura de que después de este incidente, el señor Lee difícilmente querrá seguir haciendo negocios contigo. Ya me di cuenta de eso cuando canceló la cena de esta noche, suspiró Smith, guardando torpemente las manos en los bolsillos de su chaqueta. Lo siento mucho, de verdad. Pero no sabía a quién sospechar. Apareciste en el banco tan de repente, eras demasiado competente. Y respecto a quien realmente está filtrando tu información, fíjate bien en tu amigo Arnold, dijo Julia fríamente. Siempre se mete donde no debe. Escuché su conversación telefónica, parecía que estaba organizando el paso de unos documentos. Pero, por supuesto, eso es algo que te corresponde decidir a ti.
Ten en cuenta solo esto, los amigos suelen traicionar. Smith palideció, sacudiendo la cabeza como si no quisiera creerlo. No puede ser. Arnold es mi amigo de la infancia. Yo también pensaba que mi mejor amiga nunca me traicionaría, dijo ella con una sonrisa amarga. Pero no siempre se puede confiar ni siquiera en los que parecen más cercanos. Gracias. Y otra vez, perdón. Julia solo apretó los labios. Sabía que Smith se arrepentía, pero ya no había nada que hacer. Alejándose de él, se dirigió hacia la salida. El viento frío de la noche la golpeó en la cara tan pronto como salió de la estación. Se sentía vacía y ansiosa por dentro, pero también una cierta sensación de alivio atravesaba la tensión. Estaba contenta de que todo hubiera terminado y de que no tendría que probar su inocencia en interminables juicios. Caminó rápidamente hacia la parada de autobús. Cuando llegó al pueblo y se bajó en la parada, quería liberar todas sus emociones, pero se controló, repitiendo para sí misma, ya está todo atrás, no tendrás que soportar más humillaciones, hay cosas que hacer con el señor Lee, todo se resolverá. Sumida en sus pensamientos, llegó a casa y enseguida llamó a su asistente. Miss Anderson, por fin. La voz de su asistente sonaba ansiosa. ¿Qué pasó? Oí que hubo problemas. Sí, me arruinaron el trato con el señor Lee. Tuve que hablar con la policía. Pero no te preocupes, todas las acusaciones contra mí han sido levantadas. Mañana por la mañana regreso a la oficina. Necesitamos organizar otra reunión con el señor Lee. Cuanto antes, mejor. Perfecto, organizaré todo, respondió Victoria apresuradamente. Pero por favor, explícalo todo con más detalle luego, yo. Te contaré todo cuando esté en la oficina, suspiró Julia, agotada. Nos vemos, Vicky. Al día siguiente, realmente regresó a su amplia oficina en el centro de la ciudad. Como siempre, había una atmósfera de negocios, secretarias, gerentes de ventas y marketing, abogados, todos en su lugar. Algunos empleados la saludaron con alegría, entendiendo que su jefa había regresado después de unas extrañas vacaciones. Y cuando Julia entró en su gran oficina con ventanas panorámicas, por un momento, incluso pensó que era un sueño. El cambio de entorno fue tan abrupto después de la pequeña casa del pueblo y las habitaciones modestas en el banco. Pero la computadora, las pilas de papeles sobre su escritorio, la cesta con tarjetas de presentación y las flores en un jarrón transparente la convencieron de que estaba en casa, en su elemento. Cuánto he echado de menos todo esto, susurró Julia, acercándose a la ventana y mirando el horizonte donde se alzaban los rascacielos. Es hora de volver a los negocios. Victoria apareció casi de inmediato, con un montón de papeles, notas, noticias importantes y propuestas. Literalmente inundó a su jefa con preguntas. Señorita Anderson, han llegado los informes del último trimestre. Tenemos nuevos clientes y algunas consultas muy interesantes para organizar bodas de verano. Además, el señor Lee escribió que está listo para discutir el contrato mañana. Sus personas ya han contactado con nuestros abogados. Mire, eche un vistazo a los documentos, aquí está la lista de condiciones que él ofrece. Maravilloso, Julia se animó, hojeando las páginas. Estoy lista para firmar el contrato con él. Pero tendremos que aclarar algunos detalles sobre los porcentajes. También, haz una anotación sobre la exportación de flores de otros estados. Hay algunos retrasos en los envíos debido a los nuevos impuestos. Reúne la información para que podamos ofrecerle al señor Lee condiciones más flexibles. Entendido, asintió la asistente. ¿Dónde deberíamos programar la reunión? Dile que podemos encontrarnos ya sea en nuestra oficina o en cualquier lugar neutral. Entendido, Victoria sonrió. Está bien, lo resolveré administrativamente. Continuaron discutiendo los asuntos actuales hasta que una montaña de acuerdos, cartas y conceptos sobre la expansión del negocio se apiló sobre la mesa. Julia parecía revivir,
su rostro se suavizó y, en lugar de la reciente amargura, sus ojos reflejaban el deseo de avanzar. Estaba de nuevo en su elemento. La reunión con el señor Lee tuvo lugar unos días después, en una de las salas de conferencias del edificio de su oficina. En el espacioso salón con ventanas panorámicas, se reunieron los abogados y asistentes de ambos lados. Un montón de carpetas, presentaciones en la pantalla, grapadoras y cuadernos, todo indicaba que sería una discusión seria que duraría varias horas. Sin embargo, esta vez ni la policía ni acusaciones repentinas amenazaban a Julia, estaba rodeada de personas conocidas y leales, y el propio señor Lee, aunque algo cansado, mantenía su amabilidad. Honestamente, me preocupaba que, después de lo que ocurrió en el restaurante, usted se rindiera, dijo el señor Lee al comenzar la conversación. Yo también me preocupaba de que pensara algo malo de mí, sonrió Julia. Pero me alegra que ambos hayamos cedido un poco. Por favor, comencemos a revisar el documento para que podamos sellar oficialmente nuestra cooperación. Revisaron todos los puntos del contrato, y cuando llegó el momento de firmar los papeles, el señor Lee de repente se detuvo, miró a Julia por encima de sus gafas. Solo queda una pregunta. ¿Qué decidió con respecto al señor Smith? Por un momento, el silencio se apoderó de la sala. Todas las miradas se dirigieron a Julia, quien se recostó en su silla, golpeando con un lápiz la mesa. Lamentablemente, el señor Smith actuó de manera muy imprudente, respondió ella con cautela. Sin embargo, sé que intentaron engañarlo y él simplemente entró en pánico. No le guardo rencor, aunque me sorprendió desagradablemente. Creo que si ve valor en trabajar con él, puede darle otra oportunidad. Después de todo, todos cometemos errores a veces por miedo. El señor Lee asintió y sonrió, como si estuviera satisfecho con esta respuesta. Luego tomó un bolígrafo y firmó en los lugares necesarios. Julia, sin dudarlo, firmó en nombre de su empresa. Los abogados suspiraron aliviados y los asistentes comenzaron a tomar fotos de los documentos para capturar el momento. Las miradas de los presentes le dieron una cálida sensación, era un triunfo. No solo había recuperado su reputación, sino que también había avanzado hacia una nueva etapa de desarrollo empresarial. Espero que esto sea solo el comienzo, dijo Julia, extendiendo su mano hacia el señor Lee. Sin duda, respondió él, estrechando su mano. Todo lo que sucedió antes debe quedar en el pasado. Estoy seguro de que tendremos una colaboración fructífera, señorita Anderson. Y en ese momento, sintió su corazón aligerarse. Era como si todo el dolor causado por Saman y Olivia, las peleas con el señor Smith, el arresto humillante, todo comenzara a desvanecerse ante nuevas oportunidades. Después de la reunión, acompañó al señor Lee hasta el ascensor, intercambiando algunas cortesías. Él prometió enviarle una lista de los primeros proyectos que lanzarían juntos en los próximos días. Después de su partida, miró su reflejo en las puertas metálicas del ascensor y sonrió. Así es como me imaginaba en el futuro, segura, con objetivos claros y sin bajar la cabeza ni en las situaciones más difíciles. 2 días después, cuando estaba sentada en su oficina revisando los informes sobre los nuevos envíos, un mensajero entró empujando un carrito con un enorme ramo de flores, tan grande que apenas cabía por la puerta. Los empleados de la oficina curiosamente torcían el cuello, observando el espectáculo, y el mensajero, visiblemente avergonzado, se dirigió a ella. Señorita Anderson, esto es para usted. ¿Puedo dejarlo aquí? Sí, claro, asintió ella, sorprendida por el increíblemente exuberante arreglo de rosas, lirios y otras flores exóticas reunidas en una enorme canasta con follaje decorativo. ¿De quién es? Hay una nota, el mensajero le entregó un pequeño sobre blanco. Cuando él se fue, Julia abrió cuidadosamente el sobre y sacó la tarjeta. Decía, señorita Anderson, gracias por darme otra oportunidad. El señor Lee ha firmado el contrato con nuestro banco. Smith. Sonrió, imaginando cuál habría sido la reacción del señor Smith.
Parecía que el consejo de Julia, ofrecer una mano amiga y no quemar puentes, había funcionado. Sí, el señor Smith cometió errores, sacó conclusiones precipitadas y le causó daño emocional. Pero tal vez, en el mundo de los negocios, no haya agravios insuperables si se da un paso hacia la reconciliación en el momento adecuado. Después de pensar durante un par de segundos, sacó su teléfono y escribió una respuesta corta: Señor Smith, aprecio su gesto. Le deseo a usted y a su banco mucho éxito. Espero que todos sus proyectos prosperen. Julia Anderson. Sonrió y volvió a su trabajo.